todos, mi nombre es Javier Rivero y en esta segunda parte de nuestra presentación para la materia de Automatización 2, junto con mi compañera Kera Donado y Jesús Martínez, vamos a continuar con lo que son los diagramas PFD o diagrama de flujo de proceso. Entonces, pues nada, vamos a empezar. El diagrama de flujo de procesos, o también llamado diagrama PFD, es un tipo de diagrama que representa la relación entre los componentes, maquinaria, así como la secuencia de proceso y las variables implicadas, presión, temperatura, entre otras. Contiene información clara sobre el proceso, para que pueda ser entendido por cualquier profesional. Esto implica el fluido, la materia que entra en el proceso, la que sale, así como pues el flujo entre las etapas y los mismos componentes. Como pueden ver, los símbolos se rigen por una norma y pues son lo suficientemente simples, pero a la vez precisos como para que cualquier persona, cualquier profesional en el mundo pueda entenderlo. Es mayormente utilizado en la ingeniería química y de procesos, ya que se suele mover son fluidos o materia. Y nos muestra información de tuberías, sensores y características de los mismos, ya que eso le corresponde al diagrama P&ID que mi compañera Kena Donado explicó en el anterior video. Los símbolos representan los equipos y este diagrama en sí se rige bajo la norma UNE en ISO 10628. Ahí es donde se encuentra toda la información sobre el diagrama. La información del diagrama PFD. Está la información básica, la que tiene que tener cualquier diagrama mínimo, que son los tipos de equipos necesarios para realizar el proceso, exceptuando transmisiones, denominación de referencia de los equipos, exceptuando transmisiones, recorrido y sentido de los flujos de entrada y salida de materias y energía, denominación y caudal de los flujos de entrada y salida de materiales. Eso sí siempre tiene que estar, ya veremos en un ejemplo cómo se coloca todo esto. Denominación de los flujos de energía y transportes de energía, condiciones de funcionamiento y características, es decir, las condiciones normales de funcionamiento en la industria en la que se va a aplicar el proceso. La información complementaria puede ser la denominación de los flujos y caudales de los flujos dentro de etapas, es decir, en partes intermedias. Se tiene que colocar siempre el flujo o la materia que entra al proceso y la que sale, pero de ser posible y si se puede, pues se coloca lo que se encuentra en las etapas intermedias. Si hay alguna transformación de fluidos, si se mueve algo, si cambia eléctrico a gaseoso, a neumático o algo por el estilo. Los caudales de flujos o cantidades de energía también, las válvulas esenciales en la posición lógica del proceso, las exigencias funcionales de medición y control de proceso, es decir, ya como que condiciones que se deben de cumplir para que todo funcione adecuadamente, las condiciones de funcionamiento complementarias, entre otras, como pueden leer allí. Las normas del dibujo, estas son normas que se tienen que cumplir para todo el dibujo, y pues están las reglas generales de dibujo que se rigen bajo la norma ISO 128-1982, el formato de las láminas de dibujo que se tiene que ajustar a la norma ISO 5457, pero se recomienda utilizar formatos menores a A0, formatos mayores, disculpe. Cuadro de rotulación. Para la confección del cuadro de rotulación se debe utilizar la norma ISO 7200. Para la disposición de los diagramas se conviene que las dimensiones de los símbolos gráficos de los equipos reflejen las dimensiones reales relativas, tanto desde el punto de vista de la escala como de su elevación. Las líneas de conexión. El grosor de la línea estará relacionado con el módulo de la cuadrícula del diagrama de flujo de plantas de proceso, m igual a 2,5 milímetros. Se deberá utilizar pues del resto las especificaciones que existan en la norma ISO 128. La separación entre líneas, el espacio mínimo entre las líneas no debe nunca ser inferior al doble del grosor de la línea más gruesa. Esto de acuerdo a la norma ISO 128. Es deseable que haya una separación mínima entre 10 milímetros entre las líneas de las conducciones, para que no se encuentren tan unidas y se vea mal el dibujo. Sentido de flujo. El sentido debe de ser de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Y si en dado caso un diagrama necesita de muchas hojas, de más de una, pues se recomienda dibujar las conducciones en el mismo nivel, para que se continúe una hoja con la otra, sea consistente
y no hayan confusiones de repente superponiendo las hojas una encima de la otra o volteándolas. Conexiones. En las figuras se puede ver cómo graficar conexiones. En la imagen de la izquierda son las conexiones que, o sea, tuberías que sí se conectan las unas de las otras, pero en el caso de que no se conecten, o es decir, que pase una encima de la otra, pues se colocará como en la figura de la derecha, ¿verdad? Se corta una de las dos tuberías. Las conexiones auxiliares deben representarse mediante líneas discontinuas indicando el sentido de flujo, la referencia al tipo de transporte y el número de dibujo. Disposición de inscripciones, es decir, la información que se coloca en cada detalle, en cada símbolo, ¿no? En el caso de los equipos, se deben anotar las referencias de los equipos junto a símbolos gráficos, que se pueden anotar bien debajo del número de identificación o bien en tablas aparte. Los conductos y tuberías, la denominación de estos deben aparecer en paralelo y encima de una línea horizontal y a la izquierda de una vertical. Conviene marcar los elementos correspondientes con dos letras idénticas. Valvulares y conectores. Se debe escribir la referencia de las válvulas y los conectores junto al símbolo gráfico, paralelamente al sentido de flujo. Funciones de medición y control de procesos. Se debe utilizar la representación según las normas ISO 3511.1, ISO 3511 piso 2 e ISO 3511 rayita 4. Disposición de inscripciones, caudales, condición de funcionamiento y propiedades termofísicas. Los caudales, las condiciones de funcionamiento y propiedades termofísicas deben aparecer escritas en las casillas rectangulares horizontales o en una tabla aparte. Las casillas deben estar unidas a los puntos de referencia con líneas de referencia y deben estar situadas por encima y paralelamente a una línea horizontal izquierda o derecha de una línea vertical. Si los datos quedan recogidos en una tabla, se debe escribir en una casilla un número de serie correspondiente a la lista en cuestión. Esto ya es para la simbología del diagrama, qué símbolos se deben utilizar, cómo dibujarlos. Las condiciones se encuentran en la norma UNE en ISO 110628, ahí es donde se encuentran todas las categorías de los símbolos que son utilizados generalmente en estos diagramas. Estos símbolos deben de corresponder en cuanto a especificaciones de diseño con la norma 3461 piso 2. Los símbolos gráficos se pueden girar e invertir, pero siempre y cuando no cambie su significado al cambiar la orientación. Están agrupados en dos categorías, y esto es muy importante. Las series básicas son las que se usan en los diagramas PFD, ya que esta norma se utiliza tanto para explicar diagramas PFD y diagramas PANID. La serie detallada es para los diagramas PANID porque tienen obviamente más información. Si hay necesidad de añadir información a los diagramas PFD, se puede usar una nota aclaratoria o añadiendo más detalles gráficos. Es decir, no se tiene que usar tal cual los símbolos que se encuentran en esta norma. Se pueden hacer un poco más específicos, pero esto es lo recomendado para que se pueda utilizar el mismo diagrama en cualquier parte del mundo. Y aquí tenemos en este documento, les voy a dejar todas las categorías del documento, pero pues podemos mostrar algunos de los ejemplos. La categoría 1, que es de recipientes y depósitos, como pueden ver están los símbolos básicos, un depósito general, un recipiente general con las entradas y sus salidas, el recipiente con tapa plana, estos son ya ejemplos, puede ser un recipiente con tapa plana, un recipiente con nivel de llenado, entre otros. Igualmente la categoría 2, recipientes con equipamiento interior, instalaciones de calefacción y refrigeración, entre otras, entre muchas otras. Y así continuamos, son en total 24 categorías. Y finalmente aquí tenemos dos ejemplos. Este es el ejemplo del diagrama de producción del asfalto, y aquí pues tenemos el diagrama de tratamiento del agua. Por ejemplo, en este caso, fíjense que aquí tenemos definidas cuáles son las entradas al proceso y cuáles son las salidas finales del proceso. No definimos, en este caso este es más simple, no se definen las salidas de los flujos de materia intermedios, pero sí se definen pues los símbolos de los tanques, de las etapas, de cada una de las etapas, y se escribe, si se escriben los nombres, o sea, si se tiene que escribir qué es lo que está pasando, en cada uno de las conexiones. Sin embargo, no se tienen que definir las direcciones de la materia
Es decir, estas flechitas no hay que ponerlas a juro, pero sí hay que colocar pues qué está pasando. En este caso, por esta línea pasa el exceso de, de contaminación, de sucio, de mugre. Y eso va pues a este tanque de agua sucia, de aguas negras. Por otro lado, pues aquí va ya el agua limpia y aquí va pasando por una etapa, ¿verdad? Y luego tiene otra etapa de filtrado para finalmente liberar de impurezas el agua, ¿no? Y aquí está, este es otro método, este sí está más explícito, tiene las direcciones de cada uno de los flujos de materia, para dónde va, y esto tiene sentido ya que este es un diagrama un poco más complejo, tiene un poco más de etapas, así que es conveniente definir a dónde va cada cosa, porque si no uno se confunde, ¿no? Entonces, pues nada, aquí les queda ya el diagrama de tratamiento de agua y con esto finalizaríamos. Ahora procedemos a las preguntas. Pues las preguntas que les quedan a ustedes. La pregunta 1 es: ¿en qué se diferencia usar el diagrama PFD y PANID? Y la segunda pregunta es: ¿qué serie de símbolos se utilizan en el diagrama PFD y cuáles son los que se usan en el diagrama PANID? Así que pues, más que decir, muchas gracias y ahora les queda la última parte con mi compañero Jesús Martínez.